¿Qué entendemos por transición? Hay dos dimensiones de la transición. Son inseparables, pero son distinguibles porque requieren esfuerzos distintos, aunque tienen que estar unidas. Es la transición, la dimensión política de la transición y la dimensión económica de la transición. La política domina a la transición económica. La política es la que va a decidir. Yo recuerdo que en conversaciones con Huber Matos, que tuvimos muchas reuniones y muchas discusiones y muchos seminarios en la casa de él en los años 90, en la época que yo transmitía un programa en La Voz del CID a Cuba, que era sobre transición. Yo daba noticias con Ángel de Fana, dábamos noticias de las cuestiones cubanas, los cambios en Cuba, la dolarización, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo yo daba noticias de cómo andaba la transición en Europa, en la Unión Soviética, etcétera. Y había un tercer segmento del programa con De Fana, se llamaba Debate, pero no debatíamos nada, éramos él y yo. A mí me daba gracia, le decía, Ángel, ¿por qué se llama debate si no estamos debatiendo nada? Me gustaría tener realmente debate sobre esto. Pero el tercer segmento del programa, y hay mucha gente que todavía lo recuerda, para mi satisfacción, de pronto viene alguien a Miami y me dice, yo me acuerdo del programa, es un programa que duró tres años nada más, a principios de los 90, y yo me asombro cuando hay gente que todavía se acuerda de algunas de las cosas que yo dije, y yo mismo no me acuerdo. El tercer segmento era cómo hacemos la transición en Cuba. Y yo entonces hacía simulaciones en función de mi experiencia en consultoría, asesorando otros gobiernos, no solamente en Europa, sino especialmente en América Latina. Cuando yo he visto, Panamá era un caso extraordinario. Panamá, después de la invasión, cae un nuevo gobierno a cargo con Endara, con Cuchungo Endara, como le llamaban, Billy Ford, con quien yo trabajaba directamente, yo era el asesor personal de Billy Ford. Y había un montón de gente que entraba por primera vez en un ministerio y no sabían qué hacer con su vida. No conocían la agenda que tenía que hacer. Y yo ese tipo de experiencia la fui utilizando en mi programa de La Voz del CID para decirle a la gente, usted entra, ¿qué es lo que le va a suceder si usted entra? Usted lo nombran de pronto ministro de Hacienda y tiene que entrar en el Ministerio de Hacienda. ¿Qué es lo primero que le va a pasar cuando usted entra en el despacho del ministro de Hacienda? ¿Qué usted cree que le va a pasar? Yo sabía que le iba a pasar, que iba a recibir un montón de llamadas telefónicas de Washington, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano, del Banco Mundial, buscando organizar misiones para visitar La Habana o ir a Cuba a empezar a discutir programas de ayuda. El primer día, ya cuando uno entra en la oficina, va a entrar y va a encontrarse con la agenda llena. O sea, si usted no sabe qué hacer con su vida al entrar en el ministerio, no se preocupe. La agenda se la tienen hechos los organismos internacionales. Que usted cree que le van a dar dinero. Algunos están buscando darle dinero, pero hay otros que están buscando pedirle dinero, como las Naciones Unidas, por ejemplo. Ese es un ejemplo que no me gana muchos amigos en muchos lugares, pero yo lo digo con todas sus letras. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que está llena de gente de izquierda, van a pedirle dinero para que ellos lo ayuden a usted a hacer su trabajo. Entonces, por ahí vamos a empezar, o sea, pero supuestamente, si usted está preparado para la transición, usted no tiene que esperar que la gente se la hagan los organismos internacionales desde Washington. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que saber en cada ministerio o en su ministerio para poder hacer una transición como la que queremos hacer? Entonces, bueno, yo iba ministerio por ministerio y yo no soy experto en todo. O sea, yo tenía una idea de generalista en qué es lo que va a pasar en el Ministerio de Hacienda, qué tipo de problemas se va a encontrar en el Ministerio de Educación,
qué tipo de problemas se va a encontrar en distintos lugares. Y así fui construyendo ese material a principios de los 90 que me sirvió para hacer el libro que publiqué en 2005. O sea que está lleno de un montón de cosas que fui recopilando en los programas y por supuesto en otras experiencias. Pero es importante esto porque yo recuerdo que Uber me decía, el padre Uber Matu, el comandante, vamos, ¿por qué no hacemos un directorio de economistas o de personas, de expertos, para prepararnos para la transición? Yo decía, Uber, el directorio hay que hacerlo ahora, y cuando llegue el momento de la transición, si llega, votarlos a todos. Porque si en ese momento nos vamos a empezar a discutir qué hacer en la transición, no va a haber transición, lo que va a haber es un relajo. Porque la transición es muy compleja y precisamente hay que prepararse para la transición. Al decir esto, no nos estoy proponiendo en lo absoluto, hacer un plan de transición. Eso sería una tontería gigantesca. Lo que estoy proponiendo es discutir los problemas de una transición, precisamente para alimentar un discurso colectivo, alimentar un discurso donde son muchos los que están pensando. Yo recuerdo a principios de los 90, después de la caída del muro de Berlín, que empezaron los movimientos disidentes y los movimientos, los economistas independientes y los periodistas independientes, yo empecé a lidiar con algunos de ellos, incluso por teléfono. Las bibliotecas independientes, yo recuerdo, yo le mandaba cajas a Ramón Colás allá en Victoria de las Tunas y a otras bibliotecas. Y cuando yo hablaba con gente como Marta Beatriz Roque, etcétera, etcétera, tuve una experiencia que la atesoro con mucho cariño y me motivaba, me movía, me emocionaba realmente cuando de pronto alguien allá en Cuba me decía, nosotros no sabíamos que había cubanos en el exilio pensando en el futuro. Y a mí eso me sacudía. Y me daba cuenta de que nosotros tenemos una brecha que no estábamos abriendo, que no estábamos cerrando, perdón. O sea, ¿qué brecha tenemos con los cubanos de allá? Que ellos no saben lo que estamos haciendo, ni saben lo que estamos pensando, ni saben lo que estamos sintiendo. Y era estimulante. Sin embargo, ese tipo de vínculo no estoy seguro que pueda decir lo que voy a decir, pero yo a veces tengo una impresión de que había más contacto con los cubanos de allá en ese momento que ahora, 30 años después. 30 años después, se dice con facilidad, pero son 30 años después. Y yo me pregunto, ¿y qué hemos logrado en 30 años? Hemos logrado mover una pulgada del castrismo. Sobre ese tema tenemos que hablar y reunirnos y discutir muchas cosas, pero discutir no en tertulias sociales dominicales, discutirlas en serio, discutirlas profesionalmente, con gente que sepa o que si no sabe, sepan por lo menos preguntar y aprender. Estamos hablando de un nuevo país. Estamos hablando del país que perdimos, que no hemos podido recuperar ni a pedacitos. Lo que estamos recuperando del país que perdimos son la gente que está escapando de allá. Pero ese no es el país, estamos inventando otro país fuera del país. Y lo que nos está pasando, que es una cosa que una de mis inquietudes, mi inventario de preocupaciones, es que no sabemos, como que hay dos exilios, como lo he dicho en varias ocasiones. Hay el exilio físico del cual todos nosotros somos parte porque estamos aquí, no estamos allá, nos exilamos o nos refugiamos, lo que queramos llamar. Pero hay el exilio que más me inquieta, es el exilio mental de la gente que no quiere saber nada de Cuba o de la gente que no cree que hay un futuro en Cuba. Entonces, en la medida que no creemos que hay un futuro, no vamos a disparar un chícharo por un futuro. Entonces estamos trabados en la memoria histórica y en la poesía y en las novelas, y todo eso es necesario, todo es absolutamente necesario. No quiero denigrar a nadie,
Hay que hacer poesía, y hay que hacer películas, y hay que hacer novelas de ficción si se quiere. Pero no es suficiente. Hay que buscar algo más, porque hay que decirle allá a los cubanos que hay un futuro. Y en la medida que si se convencen que no hay futuro, no van a disparar un chícharo por hacer nada, ni siquiera arañar al gobierno. Fíjense lo que ha pasado en estos días con la convocatoria de un Pacu. No sé cuántos gatos habrán salido a la calle, pero tengo la impresión de que fueron 4 gatos. Ok, 4 gatos heroicos. Yo me quito el sombrero frente a ellos. Yo no estoy allá. Yo me fui en el 67. Yo estoy claramente consciente de mi posición y lo que digo por control remoto, tratando de ayudar allá de alguna manera, pero yo creo que podemos ayudar un poco más con un poco más de pensamiento en ese sentido.